Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis González Orozco. Soy de la comunidad de la Nopalera del municipio de Yotlán, Jalisco. Y hoy en día vengo a traerles un discurso sobre el tema de la exterminación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Y también quisiera agregar algo más. Durante el tiempo que he estado viviendo yo aquí en mi comunidad, alrededor, he visto varios cambios que hay en el ecosistema de alrededor. ¿Por qué? Conforme van avanzando y según los dueños las labores para tener más terreno, talan árboles o que les estorba esto para construir un pozo, los talan, hacen todo, destruyendo todo y no plantan otro árbol o no hacen algo de, no hacen algo más para poder reajustarse, para poder remediar ese daño que hicieron. Y también algo más sobre la biodiversidad que hubo hace 50 años, solo en el 2010 se ha visto un gran descenso del solo 52%, y eso solo en el 2010. Ahora, si nos imaginamos hasta la fecha actual, lo que son reptiles, aves, mamíferos, varias especies de muchos lugares han desaparecido, algunos en peligro de extinción todavía con probabilidad de salvarse, pero otros de tiro ya no podemos hacer nada por ellos. Y un dato interesante que tal vez muchos no sabemos, lo que es la dieta humana y de animales proviene del 80% de los animales que son del mar. Y gracias a eso pues hemos estado viviendo, y también los animales, pero ahora con la contaminación de los drenajes directos a los ríos, y esos ríos van al océano, o sea que todos esos contaminantes van a llegar hasta allá y uno piensa que no, y eso es lo que también ocasiona grandes daños en el ambiente y para la biodiversidad. Los temas a tratar en esto son los siguientes, que es la biodiversidad, qué papel desempeñan los animales carnívoros y pues todos los animales en general, y también las plantas. ¿Cuáles son los principales causas que afrentan los ecosistemas y la biodiversidad que han provocado su exterminio o están provocándola? También qué podemos hacer nosotros para poder remediar ese daño. Primer tema, ¿qué es la biodiversidad? La diversidad biológica, o más bien conocida como biodiversidad, es la comunidad de todas las especies, ya sean animales, reptiles, herbívoros, plantas. Bueno, aunque en animales será lo mismo, obviamente, ya lo que son las plantas y microorganismos. Pero en este tema nos vamos a enfocar solamente en las plantas y animales. Lo que es el segundo tema es la función que cumplen los animales y las plantas en la cadena alimenticia. Primero, los animales. ¿Qué función cumplen? Los animales se catalogan en diferentes rangos. Primero, lo que son los herbívoros. Los herbívoros son aquellos animales que se alimentan de los proveedores o de las plantas, en otras palabras. Ellos consumen a las plantas y es su función, no cazan a otros animales y solo sobreviven de la vegetación, de los ecosistemas, igual que los carnívoros. Y ahora los animales carnívoros, que son los que están arriba de los herbívoros, o sea, un escalón más arriba en la cadena alimenticia, que serían los reyes más bien, solo que hay otros catálogos. Los animales carnívoros son aquellos que consumen a los herbívoros. Ellos viven de la carne, en sí, en otras palabras, consumen carne. Ellos no consumen plantas, aunque algunos animales lo hacen, pero solo lo hacen como para ayudar a su digestión, nada más. Ellos cazan otros animales, ya sean en manadas, como es el ejemplo de lobos o leones, o a veces solitarios, como son algunos casos que son águilas, búhos, algunas aves, pues por lo mismo. Incluso hay otros animales que podrían entrar en el catálogo de herbívoros y carnívoros, que serían más bien llamados omnívoros, porque comen de las dos cosas, de todo podría decirse. Y también hay encima todavía de los carnívoros, en ese mismo catálogo hay unos que se llaman se podría catalogar como supercarnívoros, que son aquellos que no tienen un depredador natural, o sea que ellos
no tienen peligro de ser cazados, de que otros animales los persigan para matar. Ellos solamente serían los que cazan a otros. También algo que quisiera agregar, hay unos animales que no cazan y tampoco se alimentan de plantas. Estos son carroñeros. Ellos se alimentan de carroña, de desperdicios de los restos de otros animales. Como un ejemplo podría decir que murió un pequeño antílope en la selva, lo cazaron los leones, lo acabaron, ellos comieron, se fueron y las partes que quedaron allí, esas partes después como de 1 o 2 días en descomposición llegan buitres y otros animales, ratones incluso, a comer de allí, de la carroña, de la carne en descomposición. Segundo punto sobre la biodiversidad. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas en nuestro planeta y en qué nos ayudan? En primera, el ser humano ha provocado un gran descenso en la biodiversidad y ecosistemas, provocando, como ya se ha dicho antes, que estos lleguen al borde de la extinción o se extingan completamente, que ya, eso quiere decir que ya no hay manera de poder volver a traerlos, a poder resurgirlos para que vuelvan a estar en el lugar en el que estaban. Esto quiere decir que la importancia que genera nuestro planeta, gracias a eso, gracias y también por culpa de nosotros, ya la humanidad, en otras palabras, para que no se vea muy personal, ha provocado un descenso en las barreras ecológicas, lo que ha provocado, como el actual suceso que estamos viviendo, lo que es la pandemia. Por lo que uno piensa que no ayudan nada a los ecosistemas a enfermedades y eso, pero es todo lo contrario. Lo que son ecosistemas y los animales nos ayudan por completo a prevenir estas pandemias, esas enfermedades a nivel mundial. ¿Por qué? Las enfermedades, para que no lleguen hasta el punto de enfermarnos de tan gravedad a los humanos, las enfermedades pasan por los animales y los mismos anticuerpos de los animales hacen que estas enfermedades disminuyan en su, podría decirse, en su daño, y haciendo que cuando puedan llegar al ser humano ya no tengan el mismo efecto de mortalidad. Incluso si nos ponemos a investigar, comparando las especies de animales que tenemos ahorita con las anteriores, muchas de las especies evolucionaron. Antes eran dominantes, eran animales gigantes que uno ni siquiera podría imaginarse. Eran de un tamaño tan colosal que conforme han pasado los años tuvieron que irse adaptando a los nuevos ecosistemas, a la nueva manera de vivir que está sucediendo, que fue sucediendo durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque fue por nosotros, por los humanos, por culpa de nosotros, por así decirlo, porque no hacemos conciencia del daño que le provocamos al planeta, no hacemos nada, según nosotros decimos, el planeta no puede acabarse y eso, pero es lo contrario, llega a un punto, es un dicho, todo tiene un punto final, todo tiene un límite, y cuando sobrepasemos nosotros ese límite, ya no habrá vuelta atrás, no sabremos qué hacer allí. Todo, todo lo que hemos logrado hasta ahorita, los avances tecnológicos y todo eso, se irían a la basura en un abrir y cerrar de ojos. Por eso estoy haciendo este tema, para tratar de dar un poco de conciencia a todos, porque no basta con unos pocos, necesitamos ser todos en el mundo. ¿Qué pasaría si la biodiversidad o los ecosistemas desaparecieran? En primera, si desapareciera la biodiversidad, no tendríamos alimento. Las especies de animales de donde obtenemos la carne, ya que sean animales salvajes o domésticos, como vacas, cerdos y eso, ya no, si desaparecieran, no tendríamos otra fuente que nos propicie las proteínas y todo lo que nos daban esos animales, todo lo que gracias a la carne de ellos podemos sobrevivir. Y obviamente, de ahí decir la biodiversidad y eso, pero también un punto, no solo la biodiversidad, si llegara a desaparecer los ecosistemas, allí no hay vuelta atrás. Allí sería el límite, por así decirlo. Ya no tendríamos de qué manera poder repoblar todos esos ecosistemas, toda esa biodiversidad, porque gracias a los ecosistemas es donde se alberga la biodiversidad, donde viven los animales, plantas, etcétera,
es donde ellos viven, donde ellos están adaptados, donde ellos crecieron y de donde podemos obtener nosotros todo para nuestra supervivencia. O sea, en pocas palabras, si desapareciera la biodiversidad o los ecosistemas, que sería ya un punto muy grave, no tendríamos nada para sobrevivir, estaríamos muertos, estaríamos perdidos, no nos podríamos adaptar a esto. ¿Por qué? El ser humano, conforme han pasado los años, se ha hecho muy, ¿cómo decirlo? Muy dependiente de la naturaleza, nos hemos dependientes, dependemos de ella. Si de a tiro la acabamos o la estropeamos, es nuestro fin total. El mundo, en cuanto nosotros desaparezcamos, el mundo solo se va a poder crear, pero nosotros ya no vamos a estar. La raza humana desaparecerá, se extinguirá por completo. Un punto más. Al perder animales en un ecosistema, esto provoca una alteración en ese ecosistema. ¿Por qué? Es como en la cadena alimenticia. Los animales que cazaban otros animales, si al desaparecer esos, habría una sobrepoblación de cierta especie animal y eso provocaría un sobrepoblamiento como lo que está pasando, como lo que pasa con la humanidad. Y esto haría que los ecosistemas no pudieran adaptarse a tiempo para eso. O sea, como decir, los animales herbívoros estarían, entre más haya, consumirían y consumirían más y más, y el ecosistema llegaría a un punto en el que no podría darles, no podría ofrecerles más alimento. Y al contrario, si desaparecieran los herbívoros, los carnívoros morirían de hambre, porque ya se ha dicho, no, ellos no consumen hierba ni nada, ellos solo lo consumen no por alimento, para su digestión. Esto quiere decir que al momento de que los animales herbívoros podrían desaparecer de un ecosistema, esos animales, los carnívoros, tendrían que mudarse, tendrían que irse a otro lugar para buscar alimento. Y lo que pasaría en el ecosistema, se perdería, las plantas y eso crecerían, pero ya no habría biodiversidad allí. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder evitar todo esto? Ya se ha dicho muchas veces, podemos no contaminar más, guardar la basura que tengamos, que si vayamos a algún lugar auto, que vamos en el auto, en la motocicleta o en algún medio de transporte, la basura que tengamos con nosotros, guardarla hasta encontrar un cesto de basura donde depositarla, no tirarla en la calle, porque un claro ejemplo de esto es como las inundaciones, cuando llueve mucho en las ciudades, por ejemplo, lo que dice en la ciudad de Guadalajara. Por tirar la basura en la calle, esto provoca que los desagües que están en los caminos y en las avenidas se tapen y el agua no llegue al drenaje, y esté siempre en la superficie. Y esto ya en muchas partes del estado provoca inundaciones, desbordamientos de ríos enormes. Esto puede ser algo natural, pero también lo que provoca esto es que esos ríos, al desbordarse, lleguen a casas y todos los muebles o inmuebles que estén allí podrían perderse por completo, como es el caso de varias familias, o incluso la corriente, al momento de llegar a un punto de que es muy fuerte, arrastrar todo, incluso autos, mucha maquinaria pesada, la arrastraría a ser humanos y no tendríamos manera de sobrevivir allí. Algo que vamos a hacer es, como lo que estoy haciendo, dar un mensaje para la población, para poder hacer algo al respecto. ¿Por qué? No podemos seguir así como estamos. Somos dependientes, pero nosotros no ayudamos a la naturaleza, no ayudamos a los seres que allí la habitan, no la estamos apoyando. Y esto provoca, es lo que ha ido provocando más bien la extinción de muchas especies, de varios ecosistemas. Por ejemplo, en la urbanización, lo que era la ciudad de Guadalajara antes no era así de grande, era un pequeño rancho, un pequeño ranchito que conforme pasaron los años, gracias a que fue creciendo la población, fue creciendo esa misma comunidad, lo que ha hecho que hasta ahorita sea una ciudad. Es lo que ha hecho que ahorita sea una ciudad, pero todo el ecosistema que había allí y los animales que allí habitaban, ¿qué pasó con ellos? Unos se mudaron, se fueron a buscar otros lugares, migraron a otros lugares por lo mismo que ya no tenían su hábitat, ya no tenían su hogar. Y por el contrario, algunos se quedaron allí, pero llegó un punto en el que desaparecieron. Ya no, de quedarse allí, ya sea por causas naturales que migraran o más bien murieran. ¿Por qué? ¿Por qué morirían? Porque nosotros estábamos destruyendo su hogar para construir el nuestro. Y nosotros no hacíamos nada por los que vivían allí, por los animales
existían allí, que coexistían allí juntos. No hicimos nada por ellos, no se hizo nada por ellos, y eso provocó que ya no estén allí. En conclusión a esto, podemos decir que todos los temas abordados son de gran relevancia. Todo este tema es de gran relevancia para poder coexistir en este planeta, para poder seguir viviendo como estamos, con las comodidades que ahorita tenemos. Gracias al planeta tenemos esas comodidades. Si dejamos que todo esto se pierda, no tendremos un lugar donde vivir. Nos pasará lo mismo que nosotros le hicimos a los animales, pero esto nos lo haríamos nosotros mismos. No tendríamos un hogar, ya no podríamos llamar al planeta Tierra hogar al momento que nosotros provoquemos su desaparición de todas las especies y de los ecosistemas. Y también, ¿para qué hacer esto? Para en un futuro, cuando estén nuestros hijos, todos los que lleguemos a tener hijos, puedan ver todo lo hermoso que este planeta tiene para ofrecer, todo lo que este planeta ofrece, toda su hermosura, porque hay muchos lugares que son hermosos en el planeta y no necesitaban o no necesitaron de la humanidad para ser así. Esos se crearon naturalmente. Gracias a la evolución fue que se fue adaptando todo el planeta. Porque recapitulando millones de años atrás, ¿qué pasó cuando el meteorito estrelló aquí en el planeta y exterminó a los dinosaurios? Todo el planeta quedó como un desierto, no había nada, no había ningún ser vivo, no había ninguna planta. Y conforme pasaron millones y millones y millones de años, el planeta se fue adaptando a esas condiciones y fue lo que hizo que volvieran a crecer las plantas y que volviera a haber biodiversidad, que volvieran a resurgir los animales. Y con ello, también gracias a la evolución, es de donde venimos nosotros, gracias a la evolución. Y eso es lo que quiero agregar, que tenemos que cuidar nuestro planeta, no tenemos otro lugar a donde ir, que muchos dicen que el espacio y eso no es un hogar. Este es nuestro hogar, no tenemos otro igual, este es nuestro verdadero hogar, así que tenemos que cuidarlo, tenemos que poner las pilas, como dirían muchos, para poder coexistir, para seguir viviendo en ese planeta, para poderlo seguir llamando un hogar. Eso será todo de mi parte, muchas gracias.